Hola, muy buenas. Soy Héctor. Esto es Biblia Notas. Estamos haciendo unos capítulos especialmente del día del Pesaj o Pascua y la fiesta del pan sin levaduras. Nos hemos quedado el anterior capítulo sobre algunas cosas que en este capítulo vamos a tomar. Es sobre Jesús en realidad, sobre Yahshua HaMashiach o Jesucristo. ¿Qué es lo importante de todo esto? Vamos a tomar el detalle de qué día murió. Según la historia, él muere al día siguiente. Eso has estado en la noche del Pesaj, o sea, al salir del Pesaj, eso has estado, y culmina realmente cuando el día del Pesaj está terminando y comienza la fiesta de pan sin levaduras. Quiero hacer una referencia a la Pascua, bueno, a Éxodo capítulo 12 y también quiero hacer una referencia, si no decir mucho, pero a esto. Génesis 1. Ok, hemos hablado de Pascua, hemos hablado de Pesaj y justamente es el 14 y el 15 donde es realmente el Pesaj. Al día siguiente comienza lo que es el pan sin levaduras. Entonces, Jesús se encuentra realmente celebrando el Pesaj con sus discípulos, o sea, la última cena, o sea, la última cena del Señor. Y eso lo podemos ver en Lucas, lo podemos ver en Juan, lo podemos ver en Mateo también, la última cena. Lo conocemos. Vamos a ver. En este momento lo que vamos a hablar más aquí está en Lucas 22, la última cena del Señor. Bueno, lo leeremos. Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, que era el pan en el que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, aquí está hablando de la Pascua, esa es la versión NBI. Jesús envió a Pedro, Juan, diciéndoles vayan a hacer los preparativos. O sea, están hablando de Pascua y la fiesta de pan sin levaduras, en ambos. Es interesante que aquí lo muestra de esa manera. Eh, ¿Por qué es importante? Porque justamente este miércoles, vamos a ir por el calendario, este miércoles 8 pasado era el Pesaj, o sea, la Pascua en la noche. Y según Éxodo, el 12, menciona justamente ese Pesaj. Dice claramente, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolarán toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. O sea, al comenzar la tarde hasta el siguiente día, en la tarde. Tomarán de la sangre y lo pondrán en los postes y en los dintel de las casas en que lo han de comer. O sea, en lugar donde van a comer la carne a la pasilla, no podemos decir así, porque estaban las brasas, todo eso. Ninguna cosa comeréis del cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza, sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Menciona luego, y lo comeréis así, ceñido de vuestros lomos, o sea, listos para partir, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordo en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. O sea, justamente ese día. Yo pasaré por aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, y así los hombres como las bestias, y ejecutaré mis juicios en, en todos los dioses de Egipto, y yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. Y ese día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. O sea, por siempre, hasta que el Señor venga nuevamente.
Entonces, aquí en Lucas 22 nos está mostrando la última cena del Señor y es justamente en la fiesta de Pascuas y la fiesta de pan sin levadura. En la fiesta de Pascuas, él está comiendo la última cena del Señor, o sea, la última cena con todo esto. Ah, bueno, ustedes ya lo saben, el detalle de la última cena, no es necesario tanto tomar ese detalle porque dice, toma la copa y dio gracias. Eso lo hemos escuchado muchas veces, pero hay ciertos detalles que no lo hemos escuchado. Esto es eso. Pondremos 22 directamente. Listo. Última cena. Y bueno. Aquí. Tomó también el pan, celebró, comenzaron a preguntarse los unos a otros quiénes de ellos seguramente lo que van a traicionar. Sí les digo, los reyes de las naciones oprimen a los súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos le llaman a sí mismos benefactores. Vayamos un poquito más adelante. 31. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fuera trigo. Ya desde aquí ya comienza. ¿Qué lo quiero mostrar con ese detalle? Es justamente, ya está culminando la cena, la última cena del Señor. Y es la Pascua de noche. Y aquí en Éxodo nos dice, deben comer, donde dice, está que iba a, ¿dónde está? Ceñidos, vuestros lomos calzados. O sea, esa noche Jesús ha celebrado con los discípulos y ceñidos realmente. O sea, estaban listos para salir, o sea, salieron. ¿Y dónde fue realmente Jesús? Según Lucas 22, seguían hablando y hablaban y salieron, pienso que salieron, y aquí claramente dice, salieron al monte de los olivos. Jesús ahora, el verso 36, leamos. Ahora, en cambio, el que tenga un monedero, que lo lleve a sí mismo, el que tenga una bolsa, el que tenga, y el que nada tenga, que venda su manto, y bueno, va explicando todo eso. Y bueno, Jesús salió de la ciudad, sale de la ciudad, y como de costumbre, se dirigió al monte de los olivos, y sus discípulos. Sale de la ciudad. ¿A qué hora? No se sabe, pero sale. Cuando llegaron al lugar, les dijo, oren, día de noche entonces, no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Y bueno, ya sabes cómo es la oración. Cuando terminó de orar y volvió a sus discípulos, lo encontraron dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo? Os exhortó. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Eh, y aquí viene. Todavía estaba hablando Jesús cuando le apareció una turba. O sea, estamos hablando del día siguiente. En otras palabras, si vamos al calendario, el Pesaj comienza este día en la tarde y termina el jueves en la tarde. Entonces, en el Pesaj, todo este día seguía realmente, la arrestaron, podemos decir, al medio tiempo del Pesaj, podemos decir. ¿Por qué sacó esta conclusión? Justamente por esto. En Génesis, capítulo 1, verso 3 en adelante, dice esto. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Por esta palabra. Y fue la tarde y la mañana un día. O sea, está comenzando, para que sea un día, está comenzando justamente desde la tarde. Eh, Podemos decir desde las 6 de la tarde, 5 de la tarde, no sé, pero desde la tarde hasta el siguiente día. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir esto? Jesús es arrestado justamente, eh, podemos decir, si es en la noche de Pesaj, se ha servido, en la madrugada, y justamente Pedro niega eso que hacía aproximadamente las 3 de la tarde, bueno,
a las 3 de la mañana, o antes de las 3 de la mañana, le arrestan a Jesús. Le arrestan a Jesús. Ahora, ¿por qué esto es importante? En Éxodo, el 12, el versículo 15, después del Pesaj, o sea, después de Pascua, dice, 7 días comeréis pan sin levadura. Así es, el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera el leudado desde el primer día hasta el séptimo día será cortado de Israel. El primer día, o sea, al siguiente día ya comenzaba la fiesta de pan sin levaduras. Al primer día será convocación santa. Convocación santa. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesús estaba realmente arrestado en el Pesaj, estaba arrestado, y, y lo interesante es que el Cordero, en el capítulo 12, el Cordero no debería romperse ningún hueso, o sea, debería cocinarse, o sea, asarse completamente sin romper ningún hueso. Justamente Jesús muere en el Pesaj, todo esto, antes de que sea la tarde y comience la fiesta de pan sin levaduras. Por eso todos estaban los judíos apresurados realmente para poder comenzar la fiesta, esta fiesta que era importante. Y por eso querían arrestarlo y matarlo rápidamente a Jesús. Ahora, ¿por qué querían matarlo? Justamente en Juan capítulo 10 hablamos de que Caifás hace una profecía de que un hombre pueda morir por todo el pueblo de Israel para que los romanos no puedan invadir a Israel. Ese detalle lo pueden verificar ustedes en Juan capítulo 10. Pero aquí está culminando el día del Pesaj y Jesús es arrestado, es sentenciado a muerte y es crucificado y muerto y sepultado. Ese mismo día del Pesaj, porque estaban preparando todo para que sea la fiesta de panes y levaduras. Vayamos un poquito aquí. Jesús niega, estamos aquí, soldados se burlan de Jesús, ya sabemos todo ese detalle. Al siguiente capítulo, nos vamos al 24. Bueno, ¿dónde está la crucifixión de Jesús? Aquí, en cuando se lo llevaron, echaron la mano, bueno, esto ya sabemos del campo, cargaron la cruz, enseguida, bueno, ya conocemos todo el detalle de la crucificación de Jesús, o sea, no hay ningún problema. Y bueno, a ver, aquí la muerte de Jesús, aquí, desde el mediodía y hasta la media tarde, o sea, estamos hablando, si estamos, el Reina Valera está, o la versión NBI, la Reina Valera está realmente agarrado los tiempos muy diferentes, tenemos que tener esos tiempos muy diferentes. Entonces estamos diciendo desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, en nuestro tiempo, en nuestras horas, dice que toda la tierra quedó sumida en la oscuridad hasta las 3 de la tarde. Pues el sol se oscureció. Después de las 3 de la tarde, entonces Jesús exclamó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. O sea, murió realmente. Después de las 3 de la tarde, entonces los que se habían reunido para presenciar el espectáculo, bueno, fueron allí a golpear el pecho, pero todos los conocidos de Jesús, incluidos las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirándolo desde lejos. Había un hombre bueno y justo llamado José, miembro del consejo, que no había estado de acuerdo con la decisión que habían tomado ni con la conducta de ellos. Era natural del pueblo de Judea, llamado Arimatea, y, y esperaba el reino de Dios. Eso se presentó ante Pilato, dice, y le pidió el cuerpo de Jesús, y después de bajarlo, lo envió envuelto en sábanas y lo puso en el sepulcro, cavado en una roca, todo esto, y era presentable. Y era el día de preparación para el sábado, que estaba a punto de comenzar. Aquí, ojo, aquí tienen que tener muy en cuenta este detalle. Sábado, estamos diciendo, va a comenzar la preparación del Shabbat. En realidad ese es Shabbatot.
Es como decir la fiesta del pan sin levaduras. Eh, Podría comenzar en esas épocas, también podría ser el Shabbat, podría ser sábado también, al mismo tiempo podría ser la fiesta del pan sin levaduras que está comienzo ese día también. Se lo llama doble fiesta, Shabbatot directamente eso. O como en esta época, si hablamos en nuestro tiempo actual también, justamente jueves en la noche comienza la fiesta del pan sin levaduras. Sería un Shabbat también, sería otro descanso, una fiesta solemne, una convocación santa solemne, esta convocación. Y según aquí, estaban preparando para ese día. Estaba a punto de comenzar, o sea, las 6 o 5 de la tarde, 6 de la tarde, ya, comienza eso. La mujer que habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a José a ver su sepulcro y colocaron el cuerpo. Luego volvieron a casa a la preparación de especias aromáticas y perfumes. Entonces descansaron el sábado conforme al mandamiento. Mire, hasta ellos guardaban, no importaba que Jesús ya murió, ya no podían hacer nada, entonces, pero ellos obedecían el mandamiento que Dios ha dado, el Shabbat, o sea, la fiesta de pan sin levaduras comenzaba y tenían que estar ahí. Era, como decir, una convocación santa. Ok, aquí es un poco diferente que vamos a tomar en cuenta, pero ya. Esto creo que lo han cambiado. Vamos a ver en otras versiones en ese momento, pero por el momento vamos a ver en esta. Luego de que Jesús haya muerto, o sea, estamos diciendo, vamos al calendario nuevamente, murió en el Pesaj y el primer día Santa Convocación, que es la fiesta de panes y levaduras, comienza hasta el día siguiente, se comienza un día. Después de aquí comienza el segundo día y de aquí comienza el tercer día. Pero el tercer día resucita justamente en la madrugada. Ni siquiera culmina el tercer día. Al tercer día resucita en la madrugada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pasaron estos días. Y justamente ahora en nuestra época cae domingo. Cae domingo. En otros tiempos podría haber caído sábados o hubiera caído cualquier día, pero justamente ahora en nuestros tiempos cayó domingo, según el cálculo que estamos haciendo, según el calendario de Génesis, según cómo se está viendo todo esto. Jesús resucita ya perfectamente resucitado en ese día. Ahora, aquí es la convocación santa, y Jesús ha resucitado el primer día, digamos el primer día de la semana, justamente ahora cae domingo. Y luego la otra convocación santa es el 15 en nuestro tiempo, porque sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, o por 17 aquí, 17. Si es que podemos hablar de eso. 1, después viene 2, 3, 4, 5, 6, 7. Justamente el 16. El 16 jueves es la convocación santa. Convocación santa según Éxodo. Según Éxodo, dice asimismo el primer día santa convocación y asimismo el séptimo día tendréis santa convocación. Imagínense, santa convocación tienen este día, todo este día, y este día, todo este día. Y luego viene el Shabbat, que está aquí. Entonces tendrían santa convocación y otro convocación santa. Se llama esto Shabbatot. O sea, hay fiesta todavía. Todo ese tiempo que ven aquí, en la fiesta de pan sin levaduras, tenían que comer pan sin levadura. Podían trabajar, podían hacer todo, pero los días de convocación santa, no tenían que hacer. Era como un Shabbat normal, que no se debía hacer nada, era lo mismo. Era lo mismo. Entonces lo tenían todo esto.
Ya. Vayamos entonces. Aquí tenemos bueno, este es Pascua, está bien. Lo interesante de todo esto, el verso 16, 17, y aquí dice 16, ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente prepararéis lo que cada cual haya de comer. Eso tienen que hacer. Guardaréis las fiestas de pan sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestra generación por costumbre perpetua. Costumbre perpetua. Pascua también costumbre perpetua. Es lo que Dios ha mandado. Ahora, actualmente cuando nosotros decimos la fiesta de Pascua o la fiesta de pan y levaduras, nadie recuerda la fiesta de pan y levaduras. Nadie nos ha enseñado nada de eso. Solamente celebramos nosotros como cristianos la vida de Jesús, pero no los mandamientos que Dios ha dado, su Padre. Y a veces estamos en conflictos, somos muy legalistas o no legalistas, y si Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Y quién me envió sus mandamientos? Su Padre. Y si él obedecía todo lo que hacía su Padre, según Juan capítulo 5 y adelante, en realidad todo el libro de Juan menciona todo eso, toda la vida de Jesús menciona que es obediente al Padre y obedece todo lo que su mandamiento decía. Es por eso, Él es justo. Es el único que ha cumplido todos esos detalles. A ver, entonces nosotros deberíamos ser justos también en guardar estas fiestas. Ojo, que a nadie nos ha enseñado y que de pronto nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. Les digo, si ustedes están listos para asumir esos detalles, háganlo. Eh, Prepárense y y vivan realmente esto, lo que el Señor ha mandado. Esto no ha mandado solamente para el pueblo de Israel, sino todos aquellos extranjeros y en este caso hebreos, pueblo de Israel, tenían que practicar eso si es que aman y obedecen al Señor. Si no, no lo hacían. Por eso la plaga les cayó también. Vayamos un poquito aquí, Lucas 24, lo mismo, la resurrección. El primer día de la semana, vieron sepulcro, estamos hablando ya de la mañana. Ok, la resurrección ya hemos visto. Ahora, la crucifixión. Bueno, hemos visto la crucifixión también. Aquí tengo una referencia de la crucifixión mm, que narra los evangelios que hemos visto también. Y sobre la resurrección. La resurrección también es algo que es muy interesante y solamente los cristianos celebran la resurrección. Está bien, sí, está bien que haya resucitado, pero en ninguna parte del libro de los hechos o los libros, eh, los otros libros no lo celebran, sino recuerdan que él ha resucitado. No, no lo están celebrando, no hacen una fiesta, no mencionan nada de fiesta ni nada de eso en las escrituras. Si es que alguien me dice que hacen una fiesta, bueno, yo me puedo equivocar, pero hasta donde yo sé, no menciona nada de una fiesta. Pero aquí, según Wikipedia, menciona, dice, los cristianos celebran la resurrección de Jesús el domingo de Pascua. Ojo, domingo de Pascua. ¿Quién dijo que era domingo? Aquellos que siguen las tradiciones sin fundamento bíblico, bueno, van a celebrar, sigue el domingo de Pascua. Los días después del Viernes Santo, igual. Tenemos ese problema realmente. Si nosotros vemos cuándo comienza el Pesaj y la fiesta de panes y levaduras, podemos entender cuándo realmente era la última cena del Señor, cuándo murió y en qué día de la semana de panes y levaduras resucitó. Y lo interesante es que eh, el comer pan sin levadura es algo interesante. Tenéis que estudiar esa parte donde, bueno, Jesús dice claramente, o bueno, no Jesús, sino en los libros posteriores, cuando Pablo habla de que la levadura, leuda, realmente todo eso es una levadura, no es pura realmente, contamina.
Entonces, Jesús ha resucitado puro, en la semana pura realmente. Y de esto puedo sacar un montón de detalles, pero solamente les pido realmente que investiguen, que lo lean, lo van a entender mucho más si lo leen en las escrituras. Por otra parte, bueno, aquí dice el día de la crucifixión, la fecha de la Pascua se corresponde aproximadamente en el pasado, aproximadamente, pero no lo hacen. ¿Por qué? No tengo idea. Bueno, el que estudia y le encantan las escrituras va a poder practicarlas de alguna manera, lo va a hacer porque quiere ser obediente al Padre. Ah, bueno, aquí está cómo murió Jesús, las resto, bueno, los voy a dejar el enlace y que lo puedan ustedes leer, no hay ningún problema. Eh, de la resurrección de Jesús, no es... en otro tema los voy a hablar de la resurrección de Jesús, lo voy a añadir a esta colección, entonces no hay ningún problema. Ya, bueno, la resurrección de Jesús, perfectamente. Aquí estuve buscando en internet esto. Las razones por la resurrección de Jesús es importante. A veces me salieron con esto. Busqué otra forma, pero no había otros detalles. Dice, la resurrección de Cristo Jesús significa que somos justificados ante Dios. La resurrección de Cristo Jesús demuestra que Él venció la muerte. La resurrección de Cristo Jesús significa que los creyentes están unidos con Cristo. Eh, la resurrección de Cristo Jesús confirma la verdad de las Escrituras. La resurrección de Cristo Jesús prueba que el Evangelio es verdadero. La resurrección de Cristo Jesús prueba que Él es el Hijo de Dios. La resurrección de Cristo Jesús significa que Dios derrama el Espíritu Santo en los corazones de los que creen. La resurrección de Cristo Jesús nos da una esperanza viva. La resurrección de Cristo Jesús significa que resucitó al igual que Él. Resucitaremos al igual que Él. Y por último, la resurrección de Cristo Jesús, significa que Él juzgará al mundo con justicia. Bueno, Pablo va mencionando en los otros libros, como aquí lo menciona en varios libros, va dejando algunos detalles. Pero yo les recomiendo que todo lo que acá se ha hablado, todo lo que se ha mencionado en estos, ¿cómo se llama? En estas 10 razones, porque Cristo o porque el Mesías es muy importante. Leed el libro de Juan. Les digo, si ustedes entienden bien el libro de Juan y hacen una mínima, aunque pequeña relación con la Torá o el Pentateuco o el Tanaj o el Antiguo Testamento, van a ver quién era Jesús y cuál era el propósito. Y fuera de eso, van a poder entender el por qué era importante de todo esto que viniera. Y a veces, yo he leído el Antiguo Testamento y a veces llego hasta el colmo de decir, este pueblo es terrible. Dios ha tenido paciencia y sigue hasta el día de hoy, nos tiene paciencia en nosotros. Y eso que si es que hablamos de línea sanguínea ah, de los 12, de las 12 tribus, y fuera de las 12 tribus, de los extranjeros que siguen que a veces yo me puedo decir, tal vez pueda tener la sangre de uno de ellos o al mismo tiempo soy extranjero, porque la salvación no viene por sangre, como lo dice Juan 1:12, sino porque el Señor lo quiso así. Entonces, estudiarlo bien y van a poder muchas cosas entender. Bueno, estamos viendo la crucifixión y la resurrección de Jesús en la época de la relación de Éxodo 12, porque era muy importante. La última cena del Señor fue en el Pesaj, en la Pascua. La muerte de Jesús fue en la Pascua, o sea, durante la culminación de la Pascua, del Pesaj. Antes de la culminación de la Pascua del Pesaj, comenzaba la otra fiesta, que era la fiesta de panes y levaduras, que duraba una semana. Pero el primer día del panes y levaduras era una santa convocación.
O sea, nadie podía trabajar, tenía que hacer toda la fiesta. Entonces, ese día nadie, y es por eso que hasta las mujeres, hasta los varones tenían que estar listos. Por eso crucificaron rápidamente a Jesús y realmente lo sepultaron. Porque si no lo hubieran juzgado durante ese día del Pesaj, al día siguiente lo juzgaron. Les digo, iban a esperar hasta una semana después, porque ese día no debería existir ninguna malicia, ni nada de eso, absolutamente. Por eso dice claramente de la levadura, quitar la levadura de la casa totalmente. O sea, que no impregne realmente a la pureza del pan. Igual, de los cristianos, entre nosotros, los que siguen al Mesías, los que siguen la Torá, los que siguen realmente las escrituras, porque las escrituras se muestra hecho en carne en el libro de Juan. Y, y esto, los que siguen a ellos, nos muestra que debemos nosotros guardarnos puros. Según Romanos 12:1 dice que debemos presentarnos ante Él como un sacrificio vivo. Y Romanos 2 dice que debemos renovar nuestra mente constantemente con las escrituras, entendiendo esas cosas, que es lo que es bueno. Así que les digo realmente estudiarlo, entenderlo, todo eso. Por otro detalle, continuando con lo que es fiesta de pan y levaduras, entonces Jesús ha resucitado en la semana pura, santa, o sea, en la semana donde no hay malicia, resucitó. O sea, se podría decir a media semana, casi media semana, resucitó. Y los discípulos eso guardaban constantemente. Eh, en ningún momento a ellos podían haber celebrado la resurrección de Jesús, pero no menciona eso, sino recuerdan que Jesús ha resucitado y Él vive. Y como Él vive, entonces nosotros llevamos a hacer vida eterna, si lo que creemos en Él realmente. Basta con creer en Él y listo. Pero si escudriñar las escrituras, les digo, es súper maravilloso de que si crees en Jesús, en Yahshua HaMashiach como Señor tu Salvador, pero crees de verdad, o sea, creer no solamente es, oh, yo creo que algo así, sino pones tu confianza en él un 100%. Entonces, al poner tu confianza, tú crees las escrituras, de lo que todo dice ahí es correcto, entonces tú estás cambiando totalmente. Tú ya no eres, o sea, has nacido de nuevo. El siguiente paso es que tú te bautices y es el siguiente paso que va mostrando Jesús. Entonces vas a renovar completamente y el Espíritu de Dios te va a guiar realmente por caminar, en su caminar de Él. Te va a mostrar. Las escrituras lo vas a ver mucho más, bueno, en mi opinión, yo lo veo mucho más sabroso, o sea, lo disfruto. Hay muchas cosas que quisiera contaros y listo. Pero les digo, van a poder disfrutar las escrituras si lo entienden de buena manera. Pero si están cerrados por doctrinas de diferentes sectas o de diferentes reuniones, muchas doctrinas, o sea, que si enseñanzas, a veces de un solo versículo o de dos versículos, pero no de todo el conjunto de la Biblia, el fundamento principal. Entonces, no estamos yendo bien. Tenéis que estudiar las escrituras, entenderlo y saber realmente que Jesús o Yahshua HaMashiach vino a salvarnos a nosotros. Y que nosotros lo estamos esperando, como lo dice en Revelación o Apocalipsis o en el último libro de Juan, de que Juan escribió. Entonces lo dice claramente, que Él va a venir y tomar a los suyos. Entonces estamos aquí esperando. Ok, no voy a alargar mucho esto, así que, bueno, felices fiestas de pan sin levaduras, quitar toda la levadura de sus casas, de toda la malicia y consagraros al Señor realmente. ¿Tenéis dudas, consultas, opiniones? Por favor, en la casilla de comentarios. Les pido suscribiros al canal y hacer clic en la campanita para que les puedan llegar notificaciones. Y si les ha gustado, darle
la manita arriba. Y si no, por favor, no le deis la manita abajo. Si no les ha gustado, bueno, al final es vuestra decisión. Bueno, Shalom sea en su vida, escudriñad las escrituras y estamos hablando en el siguiente tema. Bendiciones a todos.